Bueno, estamos empezando un nuevo curso del IPK, del Instituto Padre Kientenich, y esta vez nos centramos en algo que es de capital importancia para la vida y para la misión de Schoenstatt, la fe práctica en la divina providencia. Normalmente, dice el Padre Kiente, a nosotros se nos conoce como un movimiento marcadamente mariano, pero en realidad lo más central de Schoenstatt es su patrocentrismo. Dice el padre, se nos repite y se nos echa en cara que somos singularmente marianos, pero en la práctica somos, y lo digo acentuándolo, singularmente patrocéntricos. Y somos de manera singular patrocéntricos porque somos de manera singular marianos. Si nosotros pudiéramos describir el ritmo, digamos, de la vida espiritual del padre y de un schoenstattiano, habría que decir lo siguiente: nosotros vamos en Cristo, acompañados de María, impulsados por la fuerza del Espíritu Santo, hacia el Padre. O sea, la meta central es el Padre. Ese es el alma de un schoenstattiano. Schoenstatt, dice el padre Kientenich, en su devenir, en su esencia, en su actuar, es marcadamente un hijo de la divina providencia. Todo lo que vamos a hablar sobre la fe práctica está basado en esto, en esta afirmación. El fundador nos dice lo central, la esencia, en el actuar, en la misión de Schoenstatt, está en la fe práctica, en la divina providencia. Él hablaba, equiparando la expresión fe práctica, decía, para nosotros siempre la guía fue la puerta abierta, la ley de la puerta abierta. Dios nos va abriendo puertas y nosotros somos invitados por Dios a dar pasos, a veces arriesgados, a veces dice Dios es Padre, nos abre un poco la puerta, una rendija, y a veces nos cierra puertas. Pero siempre lo central era qué quiere el Padre Dios, por dónde quiere llevarnos el Padre Dios. Usa el Padre Kientenich diversas maneras de explicar esta centralidad de nuestra espiritualidad en la fe práctica. Dice, la fe en la divina providencia es la forma de Schoenstatt. ¿Qué quiere decir con eso? Tal vez, entendiéndolo, si escucha a cualquiera persona, es la forma de Schoenstatt, va a entender en lo exterior. Pero en el lenguaje filosófico, digamos, la forma, la causa formal, es la esencia, la naturaleza misma. La identidad de Schoenstatt está marcada por la fe práctica. Dice así, la fe práctica en la divina providencia ha sido su forma fundamental más viva y su meta más alta. Otra expresión que usa el padre, si ustedes han leído, por ejemplo, la piedad instrumental que dictó el padre en el campo de concentración de Dachau, hablando de nuestra entrega en la alianza, nuestra entrega apostólica a María, él dice, la fuente de conocimiento de esta entrega, de la alianza de amor, siempre fue la fe práctica. O sea, eso es lo que da dinamismo a la alianza de amor y que hace que la alianza de amor no sea simplemente una devoción. Por la fe práctica opera la alianza de amor. Eso es algo totalmente marcado en el Padre Kientenich, en nuestra espiritualidad. Otra expresión que él usa también es, dice, Schoenstatt tiene como raíz la fe práctica. Les leo la frase donde lo dice: la fe práctica en la providencia reconocidamente es la raíz de nuestro ser y actuar. Quien hiere la raíz pone en peligro la existencia y la fecundidad del árbol. O sea, aquí se trata. La existencia de Schoenstatt y la fecundidad de Schoenstatt dependen de la fe práctica en la divina providencia.
Otra expresión que a mí me gusta mucho, que usa el Padre también para decir lo mismo, dice, el aire que yo he respirado. Para mí personalmente, afirma el Padre, la fe práctica no viene a providencia desde el inicio. Ha sido simplemente el aire en el cual he vivido y actuado, en el cual he visto la relación de las cosas y he tomado las decisiones. O sea, es muy claro. O sea, es la atmósfera en la cual el Padre Quéntenes vivió y que quiere que también nosotros vivamos. Otra expresión que usa, ya esta la usó después de Milwaukee. Estando en Roma le pidieron una explicación sobre Schoenstatt y él escribió lo que se llama la llave para extender Schoenstatt. Y ahí dice en Schoenstatt hay dos cosas centrales: la idea directriz, o sea, la creación de un hombre nuevo, una nueva comunidad, y las fuerzas propulsoras de Schoenstatt, lo que impulsa a Schoenstatt a la acción, a actuar. Y esa fuerza es la fe práctica. O sea, el impulso de Schoenstatt, el impulso apostólico evangelizador, es la fe práctica. En nuestro caso, dice, la fuerza propulsora es la entrega filial magnánima a la dirección divina que poco a poco y en todas partes reveló su misterioso plan respecto a Schoenstatt, según la ley de la puerta abierta. Se puede comprobar que esta fe práctica en la divina providencia es la principal fuente de conocimiento de lo que Schoenstatt debe ser y actuar querido por Dios. Se puede comprender entonces que el Padre Quéntenes piense que este carisma de la fe práctica nos lo da en forma especial nuestra Madre y Reina en el santuario. Él dice, si es así, que la fe práctica es tan central para Schoenstatt, entonces ella debe implorar en el santuario esa gracia para que nosotros nos convirtamos en apóstoles de la fe práctica. Les leo, repito, debemos pasar a la historia solamente como hijos de la providencia. Si ella, la Virgen María, quiere vencer desde allí el espíritu colectivista y realizar la visión de futuro de Schoenstatt, no puede hacer de otra manera. Debe regalar abundantes gracias en este sentido, reunir en torno así a apóstoles de la fe en la divina providencia y enviarlos al mundo. Por eso estamos haciendo ahora este curso. Ustedes van a tener en sus manos, seguramente ya lo tienen, un libro que se llama Dios Presente. En ese libro van a encontrar en el fondo toda la doctrina de Schoenstatt. Y nosotros vamos a ir estudiando ese libro capítulo por capítulo, o varios capítulos a la vez en las 4 sesiones que tenemos en este curso. Lo que voy a tratar de explicar ahora es dar el contexto general para poder aprovechar bien esa lectura. O sea, lo más importante es lo que ustedes van a leer en el libro. Lo que yo voy a hablar acá es simplemente dar una visión, mostrar un horizonte para que esto que el Padre Quéntenes nos entrega, de verdad lo podamos comprender y hacer vida. Brevemente, ¿en qué consiste la fe práctica en la divina providencia? Es el carisma central de Schoenstatt y por lo tanto tiene que ser nuestro carisma central. Y de ahí que sea de primera importancia, ¿no es cierto?, saber en qué consiste y luego, evidentemente, poderlo llevar a la vida, encarnarlo, vivirlo. ¿Qué es para el Padre Quéntenes la fe práctica? Primero, lo que no es. Si nosotros hablamos de fe práctica, normalmente se nos va a entender, algo distinto por fe práctica a lo que piensa el Padre Quéntenes. ¿Cuál es la acepción común de providencia? Esa frase, ¿no es cierto?, tan comunes, estará de Dios. Dios así lo quiso. Tenemos en el fondo que aceptar con fe lo que Dios nos está pidiendo, lo que nos está mandando, ¿no es cierto? Y en muchos casos tenemos que resignarnos
a que esa es la voluntad de Dios. Esa manera de ver la fe es algo muy parcial. Toca quizás algo que es de verdad fundamental. Hay una acción, una actitud receptiva. Toda la fe es receptiva. Yo tengo que recibir lo que Dios me indica. Pero acá el padre Kentenich acentúa al mismo tiempo otra realidad. Dios me muestra su voluntad y yo la acepto para hacer algo. O sea, Dios me muestra tareas, Dios me muestra caminos, Dios me señala, Dios me hace señas y soy yo el que tengo que actuar. O sea, es una fe tremendamente activa, esta fe práctica tal como la vio y vivió el padre Kentenich. Y por eso entraña siempre un riesgo, una fortaleza, una voluntad de acción. No es simplemente esa recepción resignada, por así decir. Es algo mucho más fuerte. Yo diría, hay un factor en la fe práctica femenino y un factor masculino. Y el padre Kentenich destaca en el contexto general de lo que la Iglesia vive por entrega a la fe práctica, destaca igualmente y muy fuertemente el carácter activo, viril de la fe. Hay otra acepción que se acerca, diría yo, a lo que el padre Kentenich entiende por fe práctica. En los que tienen más recorrido de vida se recordarán que en los años 40, 50, estaba la Hock, Cardrán, y apareció un método de acción que hasta ahora persiste, el ver, juzgar y actuar. Ustedes deben recordar esa tríada. ¿Qué hizo este método? Antes era lo más normal, esto es lo que hay que hacer, esto es el principio, y de aquí deducimos la acción. Y este método de la acción católica, de la Hock en concreto, por ahí partió, fue miremos la realidad, veamos, observemos. Y en esto es tremendamente semejante a lo que quiere el padre Kentenich, a lo que él hizo. Él dice, en primer lugar nos interesa el Dios de la vida en los acontecimientos. El método ver, juzgar y actuar hablaba de la meditación de la vida, perdón, no, más bien decían la revisión de la vida. El padre Kentenich dice la meditación de la vida, pero va en la misma línea. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué nos está mostrando Dios en la realidad concreta? Y el método este dice, bueno, una vez que yo he focalizado lo que pasa, digo, bueno, ¿qué juzgo? ¿Qué saco de aquí? ¿Qué decisión tomo? Y esto lo hago a la luz de la fe, pero básicamente de lo que me dice la Biblia, el Evangelio, y de lo que me dice la doctrina de la Iglesia. Y después actúo. Se acerca, como digo, a lo que quiere el padre Kentenich. Es mucho más complejo y el padre Kentenich va mucho más allá, y eso lo quiero insinuarlo ahora nomás simplemente, pero ustedes después que hagan el curso o lean el libro, los dos libros en realidad que van a tener en sus manos, van a darse cuenta que es un proceso mucho más rico. El Dios de la vida es un concepto que el padre Kentenich ha destacado en forma única, diría yo. A Dios, dice, una y otra vez lo encontramos en la Biblia, lo encontramos en el tabernáculo, pero también lo encontramos en la vida. Y su especialidad es descubrir en la fe al Dios de la vida. Ahora, ¿cuál es, viéndolo más de cerca, la originalidad de la fe práctica en la Divina Providencia? ¿Qué cosa acentúa el padre Kentenich? En primer lugar, lo insinuamos al comienzo en la cita que le di sobre el patocentrismo de Schoenstatt. El padre Kentenich acentúa en toda la revelación la persona de Dios Padre. O sea, hay una centralidad, yo diría, absoluta en el Padre Dios. ¿Por qué? Porque el centro de Cristo es la revelación de Dios Padre.
Si recuerdan ustedes, ¿no es cierto? Aquí tendríamos que hacer toda una exposición sobre la relación de Cristo y el Padre. Él nos revela el nombre del Padre. Es el camino hacia el Padre. Desde hace decenios se ha hablado preponderantemente de un cristocentrismo. Ciertamente hay cristocentrismo, la persona de Cristo es central, pero el centro de Cristo es el Padre. Dios no es Cristo, Él es el camino para llegar al Padre. Es el que refleja al Padre, el que hace la voluntad del Padre. Y eso lo destaca el Padre Kentenich. Y destaca que ese Dios es un Dios, ¿no es cierto?, sabio, un Dios que interviene en el mundo, es un Dios histórico, que actúa en la historia. Es el Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios vivo. Esto es algo, digamos, de lo básico del Evangelio, pero en el contexto de la conciencia que existe en la iglesia, en los cristianos, muchas veces está en segundo o tercer plano. Y tenemos un Cristo que es el Redentor, ¿no es cierto?, que es el buen pastor, que es el Rey, etcétera, etcétera, pero olvidamos o dejamos en segundo plano que Cristo, antes que todo, es el Hijo del Padre y que nos lleva hacia el Padre. El camino, como digo, para llegar al Padre. En segundo lugar, destaca el Padre Kentenich que este Padre tiene una divina providencia. Es un Padre que prevé, que provee. Es un Padre que tiene un plan de amor. Un plan de amor que realiza con nosotros. Hay tres fuerzas, dice, que crean historia. Dios, el hombre y el demonio. Son tres fuerzas que actúan. Pero el Padre Dios tiene un plan de amor que considera la acción de estas dos otras fuerzas, en la cual estamos nosotros ahí de alguna manera decidiendo por dónde voy, ¿no es cierto? La fe práctica del Padre Kentenich es el desarrollo consecuente de la fe filial, de la entrega filial a este Dios que tiene este plan. Y se juega por buscar ese plan, por buscar la voluntad y por realizarla con total fidelidad y consecuencia. Él dice fe práctica en la divina providencia. Y con esto acentúa algo más. Este Dios Padre, este Dios providente, nosotros lo encontramos a través de una praxis. La fe en la divina providencia es una fe practicable, es una fe no teórica, no es simplemente una moral que me dice qué hay que hacer, no es una ideología, es algo que me da la posibilidad de descubrir en concreto, en mi realidad personal, familiar, ambiental, eclesial, en las corrientes que hay en el mundo, lo que Dios quiere. O sea, es una fe mirando hacia la realidad. En segundo lugar, es práctica en el sentido que me lleva a la acción. Es una fe tremendamente, decía recién también, activa. No es simplemente aquí estoy yo y le pido a Dios y le ruego a Dios que intervenga en su providencia, ¿no es cierto?, para ver milagros que hace Dios en su providencia, sino que yo creo que Dios se quiere valer de mí, ¿no es cierto?, para realizar su plan. Que requiere, eso sí, que yo me comprometa con Él libremente. No me quiere usar como un títere, ¿cierto?, sino que me quiere usar como una persona libre. Y me requiere y me busca para que yo trabaje con Él. Esta fe es una fe que nos exige tremendamente. ¿Ah? Dice el Padre Kentenich, nosotros si nos metemos por esta línea de la fe práctica buscando las puertas abiertas o entreabiertas de Dios, muchas veces necesitamos dar saltos mortales para la inteligencia, es decir, para la voluntad, para el corazón. Es una fe que requiere audacia, es una fe que requiere fortaleza. ¿Se fija? Y esto, vamos a verlo luego, contrasta tremendamente con la manera de vivir la fe que tiene el hombre actual. Y por último, él destaca que esta fe es dialogal. ¿Qué quiero decir con eso? Es una fe que nos pone en un diálogo con Dios.
este Dios Padre es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el Dios de la alianza, es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que sella la alianza en Cristo. Y en esa alianza, Dios quiere dialogar con nosotros. Él quiere que nosotros, ¿no es cierto?, busquemos su voluntad. Él quiere decirnos algo y nosotros tenemos el derecho de hijos de decir lo que nos parece, si queremos o no, o si le proponemos otra cosa a Dios. Si tomáramos, por ejemplo, el diálogo que tiene Moisés con Dios, ustedes pueden verlo después, o sea, ahí se indica en forma, o el de la Virgen María, en la Anunciación. Es una fe dialogante, es un Dios dialogante, que requiere una fe dialogante. El Santo Padre, Benedicto XVI, dice algo en su primera encíclica, en el primer número de la encíclica, que coincide enteramente con esta concepción del Padre Quentin. Les leo la cita, está al inicio, como digo, de su primera encíclica. Hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida, dice Benedicto XVI. No se comienza, escúchenlo bien, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética. El Evangelio no es una ética simplemente. Tiene principios éticos, claro, morales, pero es mucho más que eso. Por una decisión ética o una gran idea. El cristianismo no es una ideología, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona. O sea, eso es la fe. Es el encuentro con una persona que se da en un acontecimiento histórico. Se fijan que es una concepción muy diversa a la que normalmente se tiene de la vida de fe, de la fe. Continúa el Papa, acontecimientos en encuentro con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva, una orientación para actuar. En este contexto, creo que se puede ya dar una visión más siempre panorámica. Estamos hablando de cosas bien generales, pero es para tener este contexto general, este trasfondo. Esta fe práctica, como el Padre Quentin la vivió, la enseñó y nos la legó como tarea, contrasta tremendamente con una realidad de la vida de la fe de los cristianos hoy día. Y quiero nombrar algunos factores, digamos, que son bastante importantes para explicar de algún modo la carencia de fe que hay hoy. El Padre Quentin, refiriéndose a Europa, decía: Europa está perdiendo la sustancia de la fe. O sea, el cristiano ya no tiene una fe viva, no hay sustancia cristiana. O sea, la fe es débil, es una fe que no pasa nada con ella. O sea, está bien que crea, pero no sucede nada, ni en la persona, ni en la realidad, ni en la transformación de la realidad. Esta carencia de fe, ¿a qué se debe? Fíjense, sigo con otra cita del Papa Benedicto XVI, porque es muy semejante a lo que el Padre Quentin dice. Es algo que él dijo en su viaje a Portugal. A menudo nos preocupa afanosamente por las consecuencias sociales, a menudo nos preocupamos afanosamente por las consecuencias sociales, culturales y políticas de la fe, las consecuencias, etcétera, en todos esos planos, dando por descontado que esta fe existe. O sea, se da por descontado. Se le pide, qué sé yo, a un político que actúe cristianamente y se da por descontado que tiene fe. Se pide a un empresario que actúe de acuerdo a su ser cristiano. Se da por descontado que tiene una fe. Y dice el Papa, lo que por desgracia es cada vez menos realista. Se ha puesto una confianza excesiva en las estructuras y en los programas eclesiales, en la distribución de
poderes y funciones, pero ¿qué sucederá si la sal se vuelve insípida? Esa es la preocupación del padre Quente. Esa es la gran tarea que él se propone. El mismo padre Quentin, les leo todavía otra par de citas de él, no voy a querer extenderme más, pero algo sintético. Nosotros no perdemos de vista el contexto más profundo. Para cuantos las cosas más importantes es que el altar se ponga en un lugar distinto. Está hablando al término del concilio, cuando estaba toda la cuestión litúrgica y la renovación litúrgica, era si el altar se ponía de frente o el sacerdote estaba dando la espalda, cosas que son importantes, por eso no es lo más importante. ¿Cuál es el problema principal? La huida de Dios. Incluso en los círculos católicos, lo mismo que decía el Papa. En los círculos, ahí es lo más peligroso, es que los otros no tengan fe, eso es normal, digamos de alguna manera. La razón más profunda, el hombre de hoy está perdiendo la fe, es decir, está perdiendo el órgano para captar, comprender y asir a Dios. Y eso es lo que detecta el Padre como el gran mal de nuestro tiempo, la separación de fe y cultura, esta fe débil, esta fe raquítica. Ahora, ¿de dónde viene esto? Uno de los factores creo que ha influenciado más es que durante siglos la Iglesia estuvo mirando simplemente hacia el cielo. Y todo lo humano era peligroso, o por lo menos era una trampa, una red que nos alejaba de Dios. La espiritualidad de la huida del mundo, así se llama esta espiritualidad, ¿no es cierto?, pedía que si alguien quería encontrar a Dios y ser santo, tenía que dejar el mundo. ¿Y qué pasó? Nosotros nos alejamos de encontrar a Dios en la realidad concreta. Porque si Dios ahí no lo encontramos, o es peligroso esta materia, digamos, esto corporal, esto sensible, esto que es el poder, el dinero, 20.000 cosas más, entonces Dios desapareció en la conciencia de que está metido en esa realidad y vive en esa realidad, que es la realidad de un laico. Se acentuó el Dios trascendente, dice el padre Quentin, en desmedro del Dios inmanente, porque Dios está en la creación, actúa en la creación, vive en nosotros, y eso se dejó de lado. Y por eso también se dejó de lado la importancia de los intermediarios, ir directo a Dios, vincularme a una persona, amar a una persona, crear un lazo, es quedar atado y entorpecer el camino hacia Dios. Por eso hay que cortar, hay que alejarse, hay que precaverse, hay que renunciar. Eso ha llevado a cosas que son bastante reales, ¿no es cierto? Y que han causado, en gran parte, diría yo, cuando el concilio dio el vuelco y pidió a los laicos en medio del mundo una santidad laical, una santidad matrimonial, no estaba el instrumento espiritual, de espiritualidad, para encontrar a Dios en la vida. Y por eso se recuerdan los que vivieron el concilio, ¿no es cierto?, después del concilio en desbande. Salieron miles de gente consagrada. Todavía recordamos eso. En segundo lugar, hubo una influencia muy grande de racionalismo en la teología de los últimos siglos. La neoescolástica desarrolló una teología tremendamente ideológica. Me recuerda cuando nosotros estudiábamos en la universidad, un poco de tiempo allá atrás, ¿no es cierto?, se nos entregó una teología, yo decía ser seca, sin alma. Era una especie de estructura en la cual uno tenía que ir descubriendo que es razonable creer y que todo se explicaba racionalmente. Y se perdió el contacto con Dios, con el Dios vivo. ¿Se fijan? Y eso perdura todavía. O sea, y es importante la doctrina, somos doctrinarios, tenemos doctrina.
pero hay que tener cuidado que esa doctrina no se convierta, ¿no es cierto?, en una capa superior donde Dios y el concepto de Dios mismo se volatiliza. Eso yo creo que está todavía presente en muchos casos. Por otra parte, toda esta reforma litúrgica del siglo XX, muy importante y decisiva, que el concilio la tomó, pero muchas veces llevó, ¿no es cierto?, a un formalismo que yo diría que se acopló con un devocionalismo, porque de verdad la liturgia, el pueblo cristiano participaba muy poco. No tenía, digamos, ya no entendía incluso las misas que nosotros escuchamos eran en latín y el pueblo normalmente no entendía latín, ni nosotros tampoco entendíamos latín. Entonces se produjo una distancia de lo litúrgico y entonces empezaron a crecer cada día más las devociones. Pero se llegó, ¿no es cierto?, a un devocionalismo. Y la reforma litúrgica quiso superar este devocionalismo, que todavía también está presente, igual que el formalismo. Son males que han estado y que están presentes, y cuando una piedad es devocional, simplemente deja de lado el hacer lo que Dios quiere en la realidad concreta. Lo propio del devocionalismo, del pietismo, ¿no es cierto?, es la beatería. Es muy piadoso, va todos los días a misa, digamos, pero en los negocios es otra cosa. Business is business, digamos, ¿no es cierto? Esa separación beata o devocionalista está presente en el cristianismo y ha hecho mucho mal en el cristianismo. Tan mal como este liturgicismo, diría yo. Fijarse, digamos, en qué sé yo, si se pone aquí el libro, si se pone allá, pero se pierde el espíritu. Dios vivo está ahí. Yo tengo una comunión con el Dios que se hace presente, el Dios resucitado. No es simplemente una acción litúrgica que yo hago, que tengo que hacerla súper correctamente y se me escapa, ¿no es cierto?, el encuentro personal con Dios. Son todas cosas, digo, que han influido mucho, mucho en esta realidad del secularismo, porque los cristianos fueron perdiendo la vitalidad de la fe. Eso es lo peor que puede pasar, lo que decían las citas del Papa Benedicto y del Padre Quintini que recién leí. Pero hay algo más. En los decenios y siglos, habría que decir, ¿no es cierto?, pasados, tuvo una influencia tremenda el jansenismo. ¿Qué Dios vivieron nuestros padres y abuelos? Es el Dios tremendo, es el Dios castigador, es el Dios policía. No es el Dios Padre, no es el Dios lleno de misericordia, rico en misericordia, fuerte, sabio, ¿no es cierto?, que me quiere, que me ama. Es el Dios que está a favor mío. No, es un Dios que estaba viendo si estoy cumpliendo o no cumpliendo. Y si no cumplo, entonces me castiga, ¿no es cierto? Entonces lo central es el pecado, si es pecado o no pecado, y si es pecado tengo que confesarlo porque si no Dios se aleja de mí. Dios se aleja del Evangelio en el fondo. Ese rigorismo, ese moralismo ha dominado en la iglesia durante siglos. ¿Y cuál es la consecuencia? Con ese Dios yo nada que ver. El cristiano de hoy día, ¿no es cierto?, que vivió esas realidades, ya sea toda esta gama que he citado, por uno u otro lado, dicen yo no, con ese Dios nada que ver. Con esa manera de ver el cristianismo yo no. ¿Y qué es lo que pasa? Nos encontramos con una iglesia, con una fe tremendamente, a veces, ideológica, racionalista, moralista, devocional simplemente, pietista, una iglesia donde reina una actitud frente a un Dios que es tremendo o que no está, que es de temer o que simplemente no se preocupa de mí. Y que yo creo que yo me voy a salvar porque hago tales o tales ritos o lo que sea. Ahora, todos estos factores internos reciben un impacto muy fuerte por lo que está pasando en el resto de la cultura. Esto que me refirió a lo que está pasando al interior de la iglesia, pero en la cultura está pasando algo que es bastante decisivo. ¿Qué es ello?
nosotros vivimos en un mundo deísta, en gran parte. A ver, se lo explico fácilmente. ¿Cuál es el Dios de los masones? ¿Cuál es el Dios que imperó a partir de la Revolución Francesa, de ahí para adelante, racionalista? Es un Dios que quizá existe y creó el mundo, pero que se desentiende del mundo. Es un Dios que no está presente en la acción del mundo. Echó a andar el mundo y de ahí para adelante es Dios, es Él el que tiene, es el hombre el que hace y deshace en el mundo. Ese deísmo es una realidad, digamos, les digo, tremendamente presente en la práctica, porque la mayoría de los cristianos es deísta, no cree tan realmente que Dios está presente, o cree que está presente solo cuando hace milagros, pero en lo normal y en las desgracias, ¿no es cierto?, entre comillas, Dios pareciera no estar presente. Toda esta realidad de un Dios ausente, un Dios que no tiene que ver nada con el mundo, el Dios del mundo liberal, digamos, o del ateísmo beligerante en su tiempo, de los marxistas, que hizo esta cultura secularista de la ausencia de Dios, de la muerte de Dios, ha tenido una reacción, no intracrecial, sino que extracrecial, que es la búsqueda de una espiritualidad. Porque a partir, ¿no es cierto?, del siglo XIX, de racionalismo, con todos los descubrimientos de la ciencia, etc., el hombre dueño del mundo se da al trabajo, a construir el mundo, a hacer el mundo. Es el Homo Faber, y este Homo Faber hace agua. O sea, las nuevas generaciones, ¿cierto?, no quieren más. Y buscan lo personal, buscan lo posmoderno, ¿no es cierto?, buscan lo espiritual, pero buscan a Dios, pero lo buscan a Dios no como persona, sino como una fuerza anónima. Es un Dios difuso, es un neopanteísmo. Piensen ustedes en la nueva era, en la meditación trascendental, hay 20 cosas que habría que nombrar acá. Le insinúo solamente estas cosas, porque si no me voy a alargar demasiado. Hay un último factor, también extracrecial, pero intracrecial también, general, que lo destaca el padre Kentenich y que yo no conozco a alguien que lo destaque como él. Ese factor psicológico y subconsciente. Cuando yo recibo la fe, dice el padre Kentenich, yo tengo una capacidad de comprender, de aceptar esa fe de acuerdo a mi vivencia. Y lo clave, ¿no es cierto?, para el padre Kentenich es, si el Evangelio me dice a mí que Dios es mi Padre, y que Dios es bueno, y que Dios se preocupa de mí, más que los lirios del campo, etc., eso dice yo lo recibo con la cabeza. Pero si mi vivencia es negativa de mi Padre en el orden natural, o sea, si mi concepto vital de Padre está cargado de negativo, yo no voy a querer a ese Dios. Yo no creo en ese Dios. O creo en algo puramente ideológico, intelectual, pero vitalmente yo no puedo estar convencido de corazón que ese Dios me ama y que Dios de verdad es Padre. Dice, hay una raíz del ateísmo moderno en la destrucción de la imagen del Padre, en la falencia del Padre. Sería todo otro capítulo, pero se lo insinúo solamente. Es algo nuevo del padre Kentenich, que está tremendamente unido a la fe práctica de la divina providencia. Porque para llegar a Dios, Padre, yo tengo que caminar normalmente a través de padres o imágenes paternas que me hagan posible comprender a este Padre bueno, sabio, fiel y poderoso que guía mi vida. Ahora, para terminar, hay aquí
yo creo, algo que es muy importante. Todo lo que el Padre Quenten nos dice, lo que vivió de la fe práctica, esta centralidad, este patrocentrismo, esta fe práctica, es nuestra tarea hoy. El Padre Quenten la vivió, lo vivió profundamente, se jugó por eso y nos legó como tarea. Otra cosa si nosotros la vivimos. Si nosotros hoy día estamos siguiendo vitalmente la senda que nos marcó el Padre. No es nada de fácil. No es nada de fácil, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo y en una iglesia que no vive esto. Perdón, no vive, hay muchas personas que lo viven, ¿no es cierto? Consciente, inconsciente. Pero diciendo en general, no es lo más presente en la iglesia esta manera de vivir la fe. Y para nosotros, si no hacemos un autoexamen y nos hacemos una autocrítica, fácilmente el moralismo, el devocionalismo, todos los ismos que les nombré van a hacerse de una manera presente en nuestra vida concreta. Les voy a dar solamente 2 pistas. Primero, la fe práctica se guía por buscar las voces del tiempo, las puertas abiertas. ¿Cómo actúan nuestros consejos en este sentido? Segundo, para poder encontrar a Dios en la vida, el Padre Quenten nos da un instrumento central, que es la meditación de la vida. La pregunta, ¿cómo se practica la meditación de la vida personalmente y comunitariamente? Lo primero, saben que existe el gran peligro de que Schoenstatt pierda su dinamismo. No tenemos muchos apostolados estratégicos. Y muchas veces caemos en lo que yo llamo un devocionalismo schoenstattiano. Somos muy devotos de la Mater, del santuario, del Padre, pero estamos descubriendo de verdad, observando, escuchando lo que Dios nos está hablando por las circunstancias. Estamos haciendo un análisis de la realidad, así como lo hizo el Padre. Hay un texto que no voy a alcanzar a leer acá, pero le pido que la lean. Es una carta al Padre Menningen. Va a estar en el 2.º tomo, este Dios presente, en el 2.º tomo, espero que lo tengan pronto en sus manos, donde el Padre Quenten habla de la fe práctica en la vida de Schoenstatt. Tenemos el tremendo peligro de dejar de lado esta práctica. Y podemos dedicar nuestros consejos a decir, bueno, ¿cómo te va a ti? ¿Cómo te va a ti? ¿Cómo te va a ti? ¿No es cierto? Ay, qué bueno que estás haciendo esto y esto otro. Y ahora, ¿qué vamos a preparar? Vamos a preparar tal jubileo, tal otro jubileo, tenemos esta jornada, ¿cómo la vamos a hacer? Estoy exagerando un poco, ridiculizando, pero muchas veces es así. ¿Cuánto nos hemos sentado a discernir en común consejos? Consejo Internacional de la Familia, consejos nacionales, consejos diocesanos, consejos de cada comunidad. Hay 200 consejos. Están trabajando esos consejos a la luz de descubrir lo que Dios está diciendo en la realidad, que nos dice afuera de Schoenstatt, en la iglesia. Y de ahí sacan las líneas de acción. Decía apostolado estratégico. ¿Tenemos apostolado estratégico? ¿Cuántos tenemos? ¿Lo hacemos en común? Hay mucho que hablar aquí, no alcanzamos ahora. La meditación de la vida, en mi experiencia, es de lo más difícil. Y creo que para todos es difícil. Y la práctica creo que es muy débil. Ojalá me equivoque, ustedes dirán. Pero lo que yo observo es que la meditación de la vida es muy poca, realmente. Meditación de la vida, cada persona, cada matrimonio. ¿Cuántas veces hacen meditación de la vida? Se habla, claro, se dice cómo nos va este hijo, lo hacemos esto, otro, tenemos en este colegio, esto otro, tiene este problema. Hablamos de todo, ¿sí? Para eso no nos falta. Pero lo meditamos a la luz de Dios. ¿Qué nos está diciendo Dios a través de esto que le pasa al hijo? ¿Se fijan? No puedo detenerme, digo, en esto, pero aquí hay algo central, un gran desafío
todo reino se mantiene, crece, es fecundo en la medida, dice el padre Kentenich, que es fiel a las fuerzas que lo generaron. Y la fuerza que generó a Schoenstatt es la fe práctica, es la praxis de esta fe. Si no, Schoenstatt pierde su vida, pierde su dinamismo, pasa a ser un movimiento centrado en sí mismo, un movimiento que no tiene fuerza plasmadora de la realidad, o un movimiento mirando al pasado, un movimiento que dice, qué lindo, cómo estuvo Dios presente al inicio en Dachau, pero evidente que estuvo y qué magnífico que haya estado y cuánto nos enseña, pero en el presente y en el futuro. Eso es lo que tiene que pasar hoy día con nosotros. Ese es el gran desafío de los schoenstattianos hoy día. Todo reino se mantiene con las fuerzas que lo gestaron, y esta fue la fuerza. Es una alianza de amor providencialista lo que le da futuro a Schoenstatt.